Hola, bienvenidos al programa de hoy. Vamos a platicar sobre sustentabilidad y sus conceptos básicos. Y para ello tenemos invitado al doctor Luis Tamayo. Quédense con nosotros, bienvenidos a Sustentablemente Comprometidos. Bien, pues el día de hoy tenemos un programa como todos, pero más porque además de contar con la presencia de un especialista, contamos con la presencia de un amigo. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Alberto, mucho gusto y espero que todo tu público se encuentre bien. Gracias. Pues déjame comentarte que el motivo de este esfuerzo que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Dirección General de Educación y Cultura, es proveer a todos aquellos chicos y chicas que están en la formación como líderes de brigada de las instituciones de educación superior, contribuir a su formación como promotores ambientales comunitarios. Y pensamos que la mejor manera de hacerlo es a través de estos programas de televisión, invitando a especialistas como tú sobre el tema para que nos platiquen sobre los conceptos básicos de algunos de los diferentes aspectos que forman parte de la sustentabilidad. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre precisamente qué es la sustentabilidad, cómo vivirla de manera básica y cómo empezar a hacerla parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría que nos pudieras platicar tú, Luis, un poco acerca de ti, qué estás haciendo, en fin, algo de tu trayectoria profesional. Cuéntanos. Ok, muy rápidamente. Yo soy, primero estudié psicología. Okay. Bueno, no es cierto, lo primero que estudié fue para analista químico, como carrera técnica. Después estudié psicología, luego estudié psicoanálisis. Me fui a Europa, luego regresé, hice la maestría y el doctorado en filosofía y finalmente regresé a Alemania a hacer un postdoc también en filosofía. Pero ahí me encontré con que los filósofos heideggerianos eran Grünen, eran ligados al Partido Verde. Entonces estaban muy activos. Estudié en una ciudad que es de las más verdes de Alemania, que se llama Freiburg. Entonces eso marcó mi investigación y de ser alguien que trabajaba mucho en la línea de la filosofía, que en su vínculo con el psicoanálisis me convertí en un ecósofo, es decir, esta rama de la bioética que estudia el vínculo entre la filosofía y la ecología. Claro, qué interesante. Y bueno, pues de algunos años a la fecha has tenido una vida muy activa en términos de promoción de la sustentabilidad en el estado de Morelos y en el país en general, ¿no es cierto? Sí. De hecho, el último libro que publiqué, de hecho los dos de los últimos libros que publiqué, uno se llama La locura ecocida, que trata de alertar acerca de lo que viene ocurriendo ya en el mundo, y el último se llama Aprender a decrecer, que ya es una serie de lineamientos acerca de cómo podría avanzar la sociedad futura precisamente en un desarrollo sustentable o sostenible, que quizás, pero bueno, no me meto en detalles conceptuales, son términos que ya actualmente están casi como sinónimos, aunque en principio no lo eran, pero sí, en la vía de la sustentabilidad. Bien, muy bien. Pues qué interesante, porque escuchando los títulos de tus libros, podemos ver cómo en el primero planteas como una alerta, ¿no? De la situación ambiental que nos aqueja, pero en el segundo estás dando la propuesta, ¿no? De qué hacer para empezar a contribuir en el día a día a la solución de esto, ¿no? Sí, aquí no puedo dejar de citar, porque acaba de salir un libro excepcional de una señora que se llama Naomi Klein, que es una ambientalista canadiense, que se llama This Changed Everything. Esto cambia todo. Claro. Y como subtítulo dice,
el capitalismo como, o sea, como productor del cambio climático. ¿Ah? Entonces, ciertamente hay que cambiar todo. Si queremos realmente crear una sociedad que sea sustentable, que sobreviva a los años que vienen, hay que cambiar muchísimas cosas, si no es que todo, el esquema civilizatorio que actualmente tenemos. Claro, uno de los grandes ambientalistas del mundo de los años 70, Edward Goldsmith, fundador de una revista vanguardista en su momento, ¿no? The Ecologist, habla precisamente un poco de eso, de que para rescatar todo lo dañado es un cambio radical en nuestro... Sí. Desde acá y en el hacer, ¿no? Sí, Naomi Klein deja clarísimo que el capitalismo surge con una idea de lo que ella llama economía extractivista. Es decir, se trata de agotar los recursos naturales, se trata de utilizar todo lo que está a la disposición del ser humano como si el ser humano pudiera hacerlo. Claro. O sea, no pudiera, claro que puede, y de hecho lo hace, sino como si tuviera derecho a hacerlo. La consecuencia de esto la acaba de decir la World Wide Foundation, es decir, la Fundación sobre la Vida Silvestre, que indicó en su informe de 2014 que el 53% de las especies de la Tierra han desaparecido. Claro. O sea, el ataque del ser humano a la Tierra ha sido masivo, realmente masivo. No está bien como estamos haciendo las cosas. Claro. Sí, bueno, y entonces, entrando ya en materia de lo que nos convoca el día de hoy, ¿en qué momento se empieza a alertar sobre este asunto de la sustentabilidad y los orígenes, pues, de la sustentabilidad? Ya. Bueno, si pensáramos esto, cuando alguien se comienza a dar cuenta de que no anda bien la cuestión con el crecimiento de la especie humana y sus efectos en la Tierra, tenemos que remontarnos hasta Malthus. Okay, sí. Sería muy viejo, porque es el primero que hemos notado, dice, es que la población humana se reproduce de manera geométrica, mientras que los alimentos lo hacen solamente de manera aritmética. Y entonces va a haber un momento en el cual la humanidad no va a tener que comer. Eso afortunadamente no ocurrió exactamente así. Hubo una serie de aportes tecnológicos que permitieron que el fenómeno se detuviese. Luego vino Paul Ehrlich, también dando alertas acerca del crecimiento poblacional. Llega la Revolución Verde, que de alguna manera ayuda, no salva, no es cierto. Eso decir que la Revolución Verde resolvió los problemas, eso es falso. Sí, de acuerdo. De hecho, comenzó el problema grave que tenemos en la actualidad en el mundo. Mucho tiene que ver la Revolución Verde. Sí. Porque la Revolución Verde llenó de fertilizantes y pesticidas químicos a la naturaleza, y cuerpos de agua que antes eran prístinos, ahora están contaminados de un porcentaje enorme. La Conagua decía que más del 90% de los cuerpos de agua mexicanos están contaminados. Y eso es derivado, obviamente, de la cantidad enorme de fertilizantes y pesticidas químicos, inorgánicos, que se arrojan a los cuerpos de agua y a los suelos de la nación mexicana. Eso es muy grave. Wow. Sí, bueno, sí, de hecho, esto que comentas de Malthus, en estas fechas se está rescatando mucho, ¿no? Las ideas malthusianas. Y bueno, después de esto nos podíamos citar. ¿Traes unos apoyos visuales? Sí. Podemos ir quizás viendo algunos. Le podemos pedir a nuestros amigos de Charlie las imágenes que traemos de apoyo. La primera, por favor. También quiero decir algo. Gracias. Luego ya llega hay un informe muy importante, que es el del Club de Roma, que se llama Los Límites del Crecimiento. Esto es 1972. Okay. Es un informe que ya comenzaba a apreciar que la población humana no podía seguir creciendo de esa manera, y que iba a haber un momento en el cual la cuestión iba a estallar. Aparecen una serie de científicos alertando sobre el crecimiento de los gases de efecto invernadero. Aparecen los textos de William Catton, de Bartlett, de Albert Bartlett, indicando el crecimiento exponencial de la especie humana, el agotamiento de los recursos de manera exponencial pero negativa. Es decir, las alertas de Barlow sobre el agotamiento del agua en el planeta Tierra, en ese libro tan importante que se llama Oro Azul.
todo lo que tiene que ver con Rachel Carson y que ya decía hace un momento, ¿no? Los pesticidas, es decir, aparece por parte de la academia, por parte de instancias como el Club de Roma, que son medio gubernamentales, una serie de alertas y respuestas sociales también, respuestas de la academia, aparición de energías renovables, que es lo que tenemos, digamos, en la actualidad, donde, debo decirlo, vamos muy lento, vamos con poca eficiencia y tendríamos que hacer las cosas de mejor manera. Si realmente queremos que la civilización humana mantenga su cierta calidad de vida. Claro. Después nos podemos remontar a los años 80 con el informe Brundtland. Brundtland, sí, sí, claro. Esto es después de los límites del crecimiento. Sí, ¿verdad? Sí. Este es un informe muy importante donde habla precisamente de desarrollo sostenible. Y aquí viene ¿qué diferencia hay entre sustentabilidad y sostenibilidad? Mira, en principio son palabras diferentes. Lo ves en el diccionario, es diferente y de hecho la manera quizás correcta desde el punto de vista del castellano de decir el tema al cual nos referimos sería desarrollo sostenible. Pero el vocablo sustentabilidad, como ocurre en las lenguas vivas, pues se ha hecho prevaleciente. De hecho, en el ámbito anglosajón se habla de sustainability. O sea, es la manera como lo dicen. Los alemanes no utilizan eso, dicen nachhaltig. Nachhaltig viene de algo que se mantiene después, nachhaltig. Los franceses dicen durable, développement durable. O sea, algo que dura, un desarrollo que dura, que es la idea de sostenibilidad, de algo que se sostiene. Pero reitero, actualmente desarrollo sustentable y desarrollo sostenible son en nuestro México, en el ámbito hispanoamericano, prácticamente conceptos idénticos. Bien. Y bueno, yo recuerdo a Salvador Morelos en alguna plática que decía que bueno, como la ley contempla que es sustentable, bueno, pues habrá que utilizar ese concepto, pero a nivel internacional se maneja más el sostenible, ¿no? Sí, y eso ha pasado en todo el tiempo en la lengua, digamos, cuando uno dice en español ahorita fantasma, uno piensa en algo que lleva una sábana blanca y unos hoyitos en los ojos. Cuando fantasmata, el vocablo latino quiere decir solamente lo que aparece. Fantasmata es cualquier cosa que aparece. Entonces, digamos que en el curso de las lenguas vivas, las palabras van adquiriendo sentidos por el uso. Y es lo que está pasando en la actualidad entre sostenible y sustentable. ¿Y cómo podríamos definir entonces sustentabilidad? Bueno, el desarrollo sustentable es aquel que comporta y toma en cuenta la conjugación de tres grandes elementos que son, por un lado, el desarrollo económico, por otro lado, el desarrollo social y también la cuestión ambiental. Dejar de lado cualquiera de los tres es perder la posibilidad de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Entonces, es difícil, porque en muchas ocasiones el desarrollo económico, se opone al cuidado del medio ambiente. Lo que ahora sabemos bien es que un desarrollo económico que no tome en cuenta el cuidado del medio ambiente es ecocida. Y si es ecocida, acaba con la especie humana. Por tanto, el elemento social se pierde. Yo recuerdo un documental que se llama The Corporation. Sí. Que hacen un análisis psicológico, ¿no? Ya ves que manejan que las empresas, las corporaciones son personas morales. Claro, ¿no? claro. Pero después de que les hacen el perfil psicológico de morales, no tienen nada, ¿no? Sí. Y además los catalogan como sociópatas, ¿no? Sí, esa es la tesis del autor de ese. Es un libro que Michael Moore lleva a la pantalla. Balkan es el autor de The Corporation, y Joel Balkan. Y es un texto que fue realmente muy interesante porque el modelo con el cual piensa es un modelo psiquiátrico, por eso lo llama sociopatías, ¿no? Pero está muy bien hecho y ciertamente las corporaciones son en principio inhumanas, porque su objetivo no es que una sociedad esté bien, sino que retorne el capital que invirtieron. Y eso lo podemos decir y
qué bueno que lo mencionas, porque ahorita venía por acá, llegando a este lugar, y pasé junto a una planta enorme de Coca-Cola. Y Coca-Cola es uno de los principales depredadores del agua del mundo. Claro. Casi al nivel de Suez, Vivendi, Thames Water, es decir, esa serie de empresas que han convertido en esclavos y que están agotando el agua del mundo. Coca-Cola es una verdadera depredadora del agua de la gente. No solamente no les cobran nada por sacar el agua, no les cobran por los volúmenes, pero no solamente eso, nos la embotellan y nos la venden. Claro. Y nos la venden además con porquerías incorporadas en el agua. Eso es criminal. Eso hay que decirlo. Claro. Bien, pues es hora de ir al primer corte. No se despeguen, regresamos con Luis Tamayo y más de Sustentablemente Comprometidos. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248 extensión 106. Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García. Hola, los saluda Daniela Brip. Soy fundadora de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. CIMA cumple 15 años. Si alguna vez fuiste delegado, te estamos buscando. Queremos conocerte y compartir tu historia con los niños y niñas que participarán en el 2014 en la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente. Contáctanos en redes sociales, Facebook, Twitter y en el teléfono 312-6323, extensión 118. Alza tu voz, baja tu impacto. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad en los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo
espacio del programa del día de hoy. Y bueno, nos quedamos en un análisis muy interesante que hacía el doctor Tamayo respecto a esta embotelladora que como otras, ¿no? También están agotando el recurso hídrico del planeta, no nada más del país, del planeta. Y esto nos lleva a entrar a un análisis, escuchar tus comentarios respecto de la crisis que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ok, bueno. Hay uno de los fundadores de la permacultura, que se llama David Holmgren, escribe en el 2006 que la humanidad actualmente tiene dos grandes tenazas que la amenazan. Por un lado está el calentamiento global y por otro lado está el fin de la era del petróleo barato. Claro. El calentamiento global es un fenómeno que ya está, ya no es una idea. Y aquí es muy importante señalar que apenas hace 20 años se decía que no es cierto que había calentamiento global. Después se dijo, bueno, sí es cierto que hay, pero el humano no es responsable de ello. Y ahorita esas dos tesis ya se vinieron abajo, ¿no? La AR5, el informe anual número 5 del panel intergubernamental sobre cambio climático, es clarísimo al grado de que ya no hay un solo, desde hace 2 o 3 años, ya no hay un solo artículo en revistas científicas de calidad que diga que no hay calentamiento global o que no es causado por el hombre. Eso es muy importante porque aquellos que estuvieron diciendo que eso era falso, en buena medida, eran científicos pagados por las grandes corporaciones para que no fueran afectados sus intereses. Esto es importante decirlo porque muchas veces uno como ciudadano dice, es que lo dice un científico. El científico debe tener razones, pero también hay científicos que se venden y esto, una vez que uno se da cuenta, tiene la responsabilidad de averiguar de dónde viene la información que uno está manejando. Así es. Sí, es importante conocer las fuentes, quién está detrás de ese científico, ¿no? Porque a veces, en alguna ocasión tenía una charla con un amigo y me decía, es que hablábamos sobre los transgénicos, ¿no? Claro. Planteaba mi postura de negación ante este tipo de tecnología. Y él decía, pero es que es un avance científico, no podemos negarnos. No nos podemos negar, pero bueno, podemos decidir qué querer o no querer, ¿no? No, y además ha habido avances científicos que han sido terribles para la humanidad. Supuesto. O sea, uno puede decir, espérate, sí, la atracina, qué buen herbicida es, qué maravilla, cómo mata a los bichos. Espérate. Pero está demasculinizando los anfibios y los peces en los cuerpos humanos de la Tierra. Y es el herbicida más, usadísimo en Estados Unidos, usadísimo en México, y está dañando directamente los ecosistemas. Es decir, claro que es un avance científico, pero no tendría que haberse producido. Claro, el glifosato, ¿no? El glifosato. Momifica el suelo. Exactamente. ¿No? Y los organismos genéticamente modificados. Y con los OGM es aún peor, porque los organismos genéticamente modificados, hay estudios que prueban, aquí en los trabajos no solamente del doctor Chapela, de Ignacio Chapela, sino del doctor Elena Álvarez Builla, el doctor Antonio Turrent, hay un chorro de trabajos de gran calidad que muestran que los genes, los transgenes, se ubican en diferentes lugares, una vez que se comienza a reproducir el transgene en la naturaleza, esto no necesariamente se colocan en los lugares que esperarían los científicos, con los consecuentes daños a toda la planta. Entonces es un error la distribución, la explotación vía transgénicos, porque además el pesticida que utilizan, el glifosato, es un matatodo, en serio, también a los humanos, claro. Que es lo que se está viviendo en Argentina, con los cultivos de soya transgénica. Sí, ¿no? Y bueno, y no asegura la resistencia que tanto claman los generadores de este tipo de organismos, ¿no? Porque van generando resistencia cruzada y de que les cae la plaga, les cae la plaga. Sí, no aparecen en poco tiempo las supermalezas y los supergusanos, es decir, aquellos que son capaces de comer
el Bacillum thuringiensis que tiene en este caso, si hablamos del maíz mexicano, podemos hablar de la canola o de la soya, pero es realmente una mala idea, económicamente hablando, y aquí está el estudio del Rodel Institute, un instituto de Pensilvania que publicó hace 2 años un trabajo donde muestra, es el primer trabajo de largo plazo. Okay. Estudiaron durante 30 años, compararon la agricultura convencional, o sea, la que tiene pesticidas y fertilizantes inorgánicos, con la agricultura orgánica, y los últimos 6 años con los transgénicos, y mostraron que la agricultura orgánica era 25% más productiva en tonelaje producido y en distribución, o sea, en ganancias para los productores, claro, que tanto la convencional como la de transgénicos, las dos. Okay. Qué interesante, porque la agricultura orgánica no nutre la planta, sino nutre el suelo, ¿no? Exactamente, es la gran diferencia, sí. Sí, bueno, ¿qué más podemos hablar sobre esta crisis ambiental que estamos viviendo? Entonces, la crisis es importante. Se habla mucho del calentamiento global, pero la gente dice, pues, ¿cuál calentamiento? No hay realmente, no aumenta tanto la temperatura, aunque en algunos lugares de la Tierra sí se nota. Claro. Piensen que hay lugares que prácticamente no ha aumentado nada la temperatura, y hay lugares que ha aumentado 3.5 grados. Wow. Estoy hablando de los polos. Los polos. En algunos lugares, precisamente de las regiones más septentrionales de la Tierra, lo que ocurre es que los caminos ya son especies como de hondonadas. Ya no tienen la rectitud que tenían antes, simplemente porque el suelo se está fundiendo. El famoso permafrost, sí, o permagel, dicen aquí en castellano, es hielos que estaban en estos suelos que eran hielo en buena medida, tanto en Groenlandia como en regiones del norte de Canadá, en Siberia, se están derritiendo. Y el problema de esto es que, bueno, uno dice, ay, pues pobrecitos, van a tener que acostumbrarse a vivir medio en pantanos. El problema es mucho más grave. Y es que si la temperatura aumenta más, de aquí hay límites por ahí de los 4,5 grados, se van a comenzar a desprender los depósitos de metano que están en esas tundras. Y eso es muy grave, porque el metano, como tú lo sabes, es un gas de efecto invernadero mucho peor que el CO2. Veintenas de veces más contaminante, más generador de efecto invernadero, de calentamiento de la Tierra. ¿Y cuál es el problema? Que se caliente la Tierra. ¿Qué pasa si está 6 grados más caliente? ¿Estamos más calientitos? No, es temperatura media del mar. Entonces, lo que eso genera es, en primer lugar, aumento y frecuencia y dureza de los fenómenos hidrometeorológicos, sequías, inundaciones, huracanes, monzonas, ondas de calor, etc. En segundo lugar, lo que viene, sí, es, si sigue aumentando la temperatura, es aumento del nivel del mar. Por supuesto. Derretimiento de los glaciares, terminación de los ríos. El glaciar Gangotri, el que alimenta ni más ni menos que ese hermoso y enorme río que es el río Ganges, está condenado a desaparecer en los años de la década del 2030. Wow. Es demasiado pronto. Se va a convertir el río Ganges en un río de temporal. Si eso no es grave, híjole, yo no sé qué lo es. Sí, no, es terrible. Y bueno, pareciera que además ocurre algo que mucha gente dice, pero pues yo no lo sufro. ¿No lo sufro? Nada más veamos la sequía. Ingrid, Manuel, lo que acaba de pasar en Guerrero, ¿no? Lo que acaba de pasar en Baja California, es decir, y antes Gilberto, o sea, están pasando fenómenos que antes nunca ocurrían, claro, o que ocurrían cada 30, 50 años. Ahora se están haciendo cotidianos, y lo peor es que como tenemos una memoria de tan corto plazo, sí, caray, no podemos dimensionar la cuestión, pero tenemos 2 años seguidos que han ocurrido huracanes graves en el estado de Guerrero. Eso no ocurría hace 20 años. Sí, y bueno, aquí me viene a la memoria la hipótesis Gaia, ¿no? De James Lovelock, que sí, habla de la Tierra como un ser vivo. Si nosotros, los seres humanos o cualquier ser vivo, cuando se incrementa la temperatura, ¿no? Unos grados, o bueno, no sé,
más, genera caos. Claro. Pues si tomamos esta imagen del planeta como un ser vivo y le incrementamos 6 grados, estamos muertos. Claro. Si yo tengo entra en un 37 coma, grados, ¿no? claro, tengo 37 grados de temperatura y paso 43, estoy muerto. Ajá. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo, amigos y amigas, eso es algo importante que debemos tener en cuenta. O sea, estamos en la madre tierra, decían los antiguos mexicanos, ¿no? Y creo que somos los únicos hijos de la madre tierra que no somos agradecidos en nuestro hacer. Claro, y déjame decirte, para seguir con la hipótesis Gaia de Lovelock. Lovelock dice, está bien, los ríos son las venas, Sí. está muy linda, además la imagen es muy linda, dice, pero ¿dónde está el corazón? Dice, el corazón es el Ártico, porque el Ártico tiene este movimiento de diástole y sístole. Sí. Crece en invierno, decrece en verano, crece en invierno, va creciendo y decreciendo, y ese movimiento, dice Lovelock, es lo que genera la corriente termoalina, esta que lleva el calor hacia las zonas correcto. septentrionales y regresa el frío hacia el Ecuador. Hacia el Ecuador. El problema es que ya lo sabemos, ahorita ya lo sabemos, quizás algunos de los televidentes o radioescuchas han visto una fotografía que se hizo famosa ahorita, hace poquito en internet, que es la de la mayor concentración de morsas jamás captada en el Ártico. Y uno ve una foto que tiene una islita donde hay un chorro de morsas pegadas unas con otras. Dice, pues qué chistoso. La cuestión es que están tan pegadas porque se está acabando el hielo del Ártico. Claro. En este verano fue la ocasión que menos hielo ha habido en toda la historia del Ártico. Y lo peor de esto es que sabemos que en una década se va a derretir completamente. Wow. Por tanto, no va a haber espacio para los osos polares, para las morsas, focas, etcétera, de esta serie de seres vivos que tienen necesidad del hielo para escapar de depredadores, para descansar, para reproducirse, para lo que quieras. Entonces, cuando se derrita completamente el corazón de la Tierra, va a ser como un colapso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con la corriente termoalina? Los climatólogos en este momento no tienen la menor idea, porque eso nunca había ocurrido en la historia de la Tierra. Diríamos que la Tierra está en una arritmia, ¿no? Sí. Terrible. Sí. Y bueno, esto me llevaría a plantear entonces, tenemos dos escenarios. Uno es, ya me llevó la que me trajo, y la otra es hacer un cambio, ¿no? Y muy rápido. Pero tenemos ya. que ponernos las pilas y muy rápido. Sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos entrarle a este 911, ¿no? de emergencia para salvar este colapso ambiental que estamos sufriendo? Bueno, son muchas cosas, muchas tareas, porque el problema precisamente es un problema complejo. Okay. Es el primer problema global de toda la especie humana. Claro. Entonces las soluciones vienen por varios lados, por ámbito de energía, generación de energía, sí, por ámbito de conservación de agua, de generación de alimentos, por ámbito de movilidad, etcétera. Son muchas tareas en diversos ámbitos. Comienzo por una, okay, que para mí es el más importante, que es el cuidado del agua. Perfecto. Las guerras de este siglo, tú lo sabes, van a ser por agua, ya no por petróleo como fueron el siglo pasado. El recurso más importante de la tierra en este siglo es el agua. Claro. En este momento ya se está privatizando en muchos lugares de la tierra, con la consecuencia de que los más pobres de los pobres son los que están sufriendo terriblemente las consecuencias de ello. Es por eso que me pareció importante hablar de Coca-Cola, pero podría hablar de Pepsi-Cola, claro, podría hablar de cualquier refresquera que contamina. Danone, ¿no? Sí, de Nestlé, de Vivendi, de Suez, etcétera. Son compañías verdaderamente depredadoras del agua, que la estupidez humana hace que compremos sus productos, porque un agua embotellada libera PPA, claro, por el plástico, por el simple plástico en el cual se deposita. Es más sucia el agua embotellada que el agua que sale del grifo. Porque el agua que sale del grifo podrá tener, ¿qué quieres? Un poquito de tierrita, quizás, claro, incluso casi siempre le echan cloro o algo así. En cambio, el agua embotellada
El plástico en el cual la contienen libera bisfenol A, que es un cancerígeno, que es un obesógeno, Claro. a temperatura ambiente. Y hay que leer solamente el President Cancer Panel para saber lo equivocados que estamos cuando ponemos las cosas en envases de plástico. El President Cancer Panel, en su informe del año 2010, dice, si no te quieres enfermar de cáncer, no se te ocurra meter comida al microondas que esté en envases de plástico, porque te libera dioxinas. Ups. Y eso es terriblemente dañino para tu salud. Y estoy hablando de un organismo creado por Estados Unidos Okay. para tratar de entender por qué tenía una epidemia de cáncer. Ujú. Entonces, es un error comprar aguas embotelladas y no hablemos de los refrescos, estoy hablando del agua, Del agua. del pura agua. Sí. Es un error comprar, porque además te la venden carísima. ¿Cuánto cuesta un litro de agua en esas? Cuesta 13 pesos, una cosa así. Ajá. Cuesta más caro que el petróleo, que la gasolina. O sea, esa es una tomadura de pelo, porque además a ellos, a los que embotellan eso, no les están cobrando el agua. Claro. Además, ellos van generando la necesidad en los consumidores, ¿no? Una botella de Coca-Cola, una lata de esas tiene 12 cucharadas de azúcar. ¿Tú te tomas 12 cucharadas de azúcar en el café? No, Nunca. Claro. No la podemos tomar porque la papila gustativa, cuando uno toma un líquido de esos frío, no nota. Pero tómate una Coca-Cola al tiempo para que sepas lo que estás tomando. Sí, sí, porque además lo frío reduce, ¿no? Claro. Esa sensación de porquería, azúcar, de porquería que tienen. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, esa es una vía importante, que es el cuidado del agua. La mejor manera de cuidar el agua es produciéndola nosotros. Es muy fácil. Un techo, una casa pequeña, digamos de 50 metros cuadrados en esta región del mundo. En Cuernavaca tenemos una caída de agua de más o menos 1000 milímetros cúbicos, es decir, un techo de 100 metros cuadrados puede llenar una cisterna de 100,000 litros. Okay. Una casa pequeñita de 50 metros cuadrados te llena una cisterna de 50,000 litros. 50,000. Las regiones que tienen menos agua, Tepalcingo, la región de Tepalcingo, tiene 700 milímetros cúbicos. Okay. Es decir, esa es una región que, si yo tengo un techo de 100 metros cuadrados, yo puedo llenar una cisterna de 70,000 litros. Claro. Es decir, de todas maneras es una buena cantidad de agua. Si la cisterna está bien tapada, nunca se me va a contaminar el agua. Y esa agua yo la puedo fácilmente con una bicibomba o con una bombita eléctrica llevar a un tinaco. Si quiero que el agua está perfectamente limpia, la puedo ozonificar o la puedo tratar con rayos ultravioleta. Los sistemas no son caros. Okay. Y una vez que yo tengo agua, yo puedo, para consumo humano, personalmente lo que yo hago es tengo un ozonificador. El ozonificador es un aparato que no es tan caro, que permite limpiar perfectamente el agua. Yo desde hace 15 años no compro un garrafón de agua, porque no son necesarios. Porque si tú tienes miedo de que tenga un virus o algo así, el agua que te llega porque llega de la red, claro, pon un ozonificador. El ozonificador mata el 99.999 de las bacterias. Sí, Entonces, está bien, y de los virus. Todo, claro. Entonces, tú puedes en tu propia casa limpiar el agua que te llega, y si la captas de agua de lluvia, va a estar limpia, además. Pero a veces puede llevarse cosas que estén en el techo donde se capta. Entonces, no sobra tener alguna especie de filtro. Bien. Pudiéramos decir entonces que la cosecha de agua sería una primera, y que además ahora en la red podemos encontrar infinidad de alternativas para poder implementarla en nuestras casas, ¿no? Sí. No necesitamos construir la cisterna, sino a lo mejor en tambos bien limpiados y bien desinfectados y todo, ahí poderlos acomodar y cosechar nuestra agüita, ¿no? Sí, pero no es caro. En Hueyapan nosotros hacíamos cisternas de 12,000 litros y nos costaba el material como 2,000 pesos. Bueno. Porque es fierro soldado, ¿no es cierto? Las capas de cemento. Sí. Las hacíamos en 2-3 días por tequio. Okay. Es decir, no son caras. No son caras las cisternas. Claro, si me las hace un albañil, me lo puede hacer mucho más caro, pero si las hace la comunidad misma, puede ser realmente baratas. Claro. Y es magnífico, cambia la vida cuando tú tienes un reservorio de agua. Porque una vez que tienes agua, puedes comenzar a generar tus propios alimentos, que es el segundo punto.
Claro. Ajá. Bien, pues vamos a hablar de este segundo punto después de un corte. Regresamos. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como lengua extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito García. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. Bien, pues ya estamos de regreso en este tercer bloque y me gustaría que empezaras a platicarnos sobre esta acción concreta de la producción de alimentos. Sí, bueno, eso no es algo del otro mundo, es bastante conocido. Los amigos de Chapingo, aquí mismo en la Universidad del Estado de Morelos, tienen una granja donde producen lechuga. Chapingo tiene un trabajo extraordinario al respecto, con producción de abonos orgánicos, mucho en invernadero, porque el invernadero es un instrumento muy interesante porque es como algo que favorece el desarrollo de las plantas. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque es un ambiente protegido y así como protege nuestras plantas, también protege a las bacterias, claro, a los virus o a las cosas dañinas, que bacterias hay por todas partes y eso no es problema, pero algunos son dañinas. Y si uno permite que esto entre, puede echar a perder la cosecha. Entonces, por eso un invernadero es como un espacio, no como una sala quirúrgica, pero sí un espacio que tiene que tener cuidados. Entonces, no sé, en el instituto que yo dirijo tenemos un invernadero de 3 metros por 10 por 3 metros de alto, es decir, 30 metros cuadrados, que ya lo hemos probado, produce alimentos para 5 personas.
¿Ah? La cuestión es hacer una, no solamente como una programación de los cultivos. Las lechugas, los jitomates, producimos hierbas de olor, producimos calabaza, producimos un chorro de cosas. Parece que es poco espacio, pero 30 metros cuadrados es bastante. Nos da para 3 camas de siembra. Okay. Entonces, y el costo de esto es simplemente pues, los plásticos que llegan hasta 40 centímetros se tienen que meter en el suelo porque si no te entran las hormigas, claro, o te entran las ardillas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, se tiene que hacer que llegue hasta abajo, te tiene que cuidar que la entrada tenga su agua para que no metas cosas en las suelas de los zapatos, etcétera. Pero una vez que está bien armado y que está bien llevado y que uno tiene y ya hace su composta y hace su buen abono orgánico, un buen invernadero es una magnífica opción para generar alimentos. Aquí también debo decir que eso se debe conjugar con el empleo de energías renovables. Okay. Afortunadamente, en esta región del mundo tenemos un asoleamiento extraordinario. Extraordinario. Claro. Tenemos 4 veces más sol que Alemania. 4 veces. ¿Ah? Esto quiere decir que nosotros podemos accionar con energía solar prácticamente lo que queramos. Okay. ¿Ah? En el instituto donde yo estoy tenemos una estufa solar de esta parabólica, ¿sí?, que ahí cocinamos. O sea, es magnífico. Impresionante. Pero también tenemos bombitas chiquitas que funcionan con el sol, que te permiten llenar sin ningún problema un tinaco, para que no tengas que estar, para que el sol lo haga todo. Claro. Ajá. Entonces, una vez que llenas tu tinaco, de la cisterna al tinaco, con energía solar, simplemente es abrir la válvula para que por las mangueras se riegue todo tu invernadero. Oye, déjame hacer un paréntesis, doctor. Platícanos un poquito sobre el instituto. Sí, bueno, yo coordiné un instituto que se llama Instituto Tecnológico para el Desarrollo Sustentable de México, junto con Marcos Baeza y Artemisa Jiménez. Y este instituto, pues lo que intenta es tratar de divulgar el uso de tecnologías apropiadas. Bien. Obviamente estamos hablando de energía fotovoltaica, estamos hablando de termosolar también para calentar agua, estamos hablando de estufa solar, estamos hablando de baños secos, estamos hablando de arquitectura ecológica, de viveros urbanos. Tenemos un diseño que se llama el CIDEPRAS, que es un sistema que también produce de unas gallinitas y produce huevos y también produce plantitas, un diseño muy pequeño de 2 metros cuadrados. Pero también tenemos gallinas, etcétera. O sea, la idea es enseñar no solamente a la comunidad de Huitzilac, donde estamos asentados, sino a todo aquel que se acerque, tecnologías apropiadas y maneras de tener una vida sustentable y sana. Si queremos visitarles, ¿con quién nos ponemos de acuerdo? ¿A dónde? Con tu servidor, por supuesto. Okay, ¿algún teléfono? Mi correo electrónico es lo mejor, tamayo58@gmail.com. Líderes de brigada, ya saben, si quieren organizar con sus compañeros de plantel una visita al instituto en Huitzilac, pues pueden mandar un correo electrónico a tamayo58@gmail.com. Y entonces ya se ponen de acuerdo para poderlos recibir y poder conocer en vivo y a todo color parte de lo que nos está platicando ahorita como alternativas, como acciones concretas para entrarle a la sustentabilidad. Sí, no, además pueden ver cómo se hace el composteo. Por ejemplo, nosotros trabajamos un compostero con bacteria. Bien. Con bacteria chinampera, las que descubrió la doctora Josefina Mena. Composteamos toda la caca de gallina. Okay. Tenemos 80 gallinas. Wow. Producimos 60 huevos diarios. Orgánicos, por supuesto. Y entonces tenemos mucha popó todos los días. Claro. Y eso se compostea con bacteria. Es impresionante la calidad de composta que estamos generando. Mucho mejor que la lombricomposta. Mira, qué interesante. Pues ya está, tenemos una actividad próxima que realizar. Nos pondremos de acuerdo contigo. Sí, claro. Continuamos entonces, cerramos el paréntesis. Entonces vuelvo a la cuestión, la vinculación con la energía. Sí. Esto es muy, muy importante. La energía solar fotovoltaica, el costo del watt ha caído de manera impresionante en el curso de los años. Actualmente es muy, muy rentable la energía solar fotovoltaica. Y estoy hablando de los paneles que consiguen casi cualquier lugar que los venda. Un panel fotovoltaico del, digamos, el tamaño estándar de 2 metros por 1 metro,
ya instalado con su inversor de corriente directa, corriente alterna, etcétera, cuesta algo alrededor de 14,000 pesos. Una casa pequeña puede requerir 2, 3, 4 paneles fotovoltaicos. El costo de la inversión, si uno está en tarifa de alto consumo, el FIDE mismo lo paga. Nosotros ya hemos hecho esto y funciona bien. El FIDE es un organismo del gobierno que busca el ahorro energético. Entonces, cuando alguien está en tarifa de alto consumo, es decir, los que más están gastando, hasta se los financian. Fíjate. Los que tenemos poquito consumo no nos financian porque no damos a la posibilidad, o sea, no valemos la pena para que nos financien. Pero lo bueno es que entonces pues uno paga poquito por instalar sus paneles. Entonces ahí podemos establecer otro tipo de estrategias como cambiar los focos de la casa, ¿no? Sí. Por LEDs, ¿no? Por LEDs. Es muy importante LEDs, esto, ¿no? Que dices, ¿eh? No por focos ahorradores. Sí, claro. En México todos los focos ahorradores que se expenden tienen vapores de mercurio. Y eso, cuando se rompe estando prendido, es dañino para la salud de los que habitan en la casa. Los LEDs son maravillosos, duran 5 o 6, depende de la marca y del tipo, muchas veces más que un foco ahorrador. Y no gastan nada de energía. Un foco ahorrador puede dar, no sé, 18 puede dar 18 watts y los mismos lúmenes los da un LED de 2 watts. Wow. Y entonces ahí, si somos de tarifa baja, somos de tarifa sotanera, ¿no? Claro. Muy bien. Otra cosa que nos pudieras recomendar para entrar y considerar lo que llamamos las dimensiones sociales, económicas, culturales. Seguimos hablando de energía. Otro elemento clave es la energía termosolar. Esta es, en este momento, la mejor opción y lo más rentable. Cuando alguien tiene un calentador de gas, está tirando el dinero. Así, simple, está tirando el dinero. Un calentador de tubos evacuados, si uno necesita calentar agua en casa o porque tiene una tortillería o por lo que sea, es increíblemente más barato calentarlo con el sol. Funcionan incluso con rayos ultravioleta, en días nublados como este, de todas maneras se calienta el agua. No a las mismas temperaturas, por supuesto, pero se calienta y bastante. Entonces, hay que dimensionar solamente el proyecto. Entonces, la energía termosolar, solamente un calentador termosolar cuesta solo el doble que un calentador de gas, pero no tiene insumos, o no cuestan los insumos, no cuesta el sol. Entonces, un equipo de calentamiento solar de agua se paga en 2 años, 3 años, y está garantizado por 20 años. Es decir, tú pagas, no sé, en 2 años el equipo con lo que pagabas de gas y tienes 18 años de equipo calentándote el agua gratis. No, pues ya se superpagó. Así es. ¿No? Que esa es una de las cosas que a veces la gente no alcanzamos a ver. Los beneficios a mediano y a largo plazo, ¿no? Claro. Decimos, pero es que cuesta muy caro. Bueno, a mediano plazo eso ya se superpagó, ¿no? Así es. Sí, caray. Así es. Pues ya casi estamos en la recta final del programa. Ha sido muy interesante escuchar tus comentarios, tus disertaciones sobre la sustentabilidad y la problemática que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué podríamos concluir? Bueno, aquí hay algo muy importante y no toqué el aspecto social. Venga. Porque hablamos de lo económico, la importancia de lo económico, ¿no es cierto? Hablamos de la importancia de la conservación y lo que está pasando con las especies de la tierra, pero el aspecto social también es importante. Y aquí lo clave es el concepto de justicia justicia socioambiental. Y aquí básicamente lo que tenemos que hablar es de lo que pasa con la ciudadanía en varios aspectos. Uno, en su alimentación, por tanto en su salud. Otro, en sus hábitos de consumo. Otro, en el nivel de vida de la población, en su trabajo. Y debo decirte que aquí es muy importante que tengamos en cuenta que el ciudadano, lo que está afectando a su calidad de vida son las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones alimentarias del mundo, estas que nos venden alimentos industrializados, lo que están haciendo es envenenar
a la población, a toda la humanidad. Son innumerables los productos químicos que se encuentran en las cosas que venden en los supermercados. El otro día con un amigo de Greenpeace entramos a un súper y dijimos que aquí no se puede comprar nada. Lo que no tiene pesticidas, tiene glutamato monosódico o tiene en cantidad enormes de estrógenos sintéticos o son obesógenos y me van a generar diabetes, hipertensión o me van a generar cáncer, etcétera. Eso lo están haciendo en este momento las empresas productoras de alimentos y nos lo expenden como si fuera sano. Eso es un crimen, es un genocidio lo que están perpetrando ahorita. Pero no es el único. Ya dije lo que tiene que ver con el agua, pero tampoco es lo único eso. Están una serie de procedimientos que se están utilizando en la tierra, como los de la minería de Tajo Abierto, que nos querían poner una aquí en Temisco, que la gente tiene que saber que esas empresas son asesinas. Los países más pobres de la tierra son los países mineros. Esas empresas llegan diciendo que van a traer bienestar a la población y lo único que traen es depredación y muerte. Compran, porque es lo que hacen en todas partes. Su esquema lo conocemos muy bien. Compran a los caciques de la región, que son los mandamases, y esos repiten y convencen a algunos. A ellos les pagan, a los demás ya no les pagan. Pero después lo que generan es una huella ambiental enorme. Dejan lagos contaminados durante siglos. El agua se comienza a contaminar. Esos lagunas de lixiviación se comienzan a llenar de agujeros y eso contamina los acuíferos. El agua deja de ser potable. Los cultivos se contaminan, los niños se enferman. Es terrible el lastre ecológico que deja la minería de Tajo Abierto. Y otra cosa tan mala como esa es ese procedimiento de fractura hidráulica que se está comenzando a hacer en el norte del país, en Coahuila. Ya se está haciendo fracking y se comienza a hacer fracking en la región entre Puebla y Veracruz. Esto con la colusión de las autoridades federales mexicanas que lo han permitido. La reforma energética, y aquí hay que decirlo, la reforma energética de Peña Nieto está abriendo las puertas totalmente al fracking. Y eso es vergonzoso, porque está prohibido en Europa. Y está prohibido desde hace muchos años. Es una vergüenza que México entre ese juego, porque además ni siquiera es un buen negocio. Las empresas en Estados Unidos que hacen fracking están a punto de quebrar ahora, porque los pozos de gas no convencional, de gas shale, tienen un periodo de vida muy corto y son caros. Ahorita esas empresas están viviendo de vender la tecnología. Y somos tan burros nosotros que se la estamos comprando. Y al precio que quieran, además. Claro, por supuesto. Sí, eso es corrupción, hay que llamarlo. Se llama corrupción. Y aquí yo quiero comentar que, si bien es cierto que todo esto que hemos estado platicando el día de hoy ha sido como de mucho movimiento en la neurona, en el sentimiento y esto, un elemento fundamental que debe estar permanentemente y constantemente pues presente en un promotor ambiental es indagar, conocer, leer, documentarse, no irse nada más. Digo, lo que escuchamos acá no es producto nada más de la magia o de... No, todo esto que Luis nos ha venido a compartir hoy ha sido producto de años y años de estudio intenso, complejo, de platicar, de debatir, incluso con muchas personas. Y entonces aquí tenemos la fortuna de escuchar el producto de toda esa experiencia. Pero el conocimiento ha sido la base, el estudio, el conocimiento de documentarse en libros, meterse a ver documentales, asistir a conferencias. Solamente de esa manera vamos a poder tener una opinión con autoridad y justa, además, ¿no? Gracias. Entonces, a veces nos gana la víscera, ¿no? La emoción, pero si lo complementamos con el conocimiento, eso nos va a dar mucha autoridad en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿no crees, Luis? Sí, así es.
Pues se nos acabó el tiempo. Bueno, nosotros en otra ocasión hablaremos de la movilidad y acuérdense, siempre es importante usar la bicicleta. Sí. La bicicleta es mucho mejor que los autos. Los autos producen mal vínculo social. El otro que ve en el coche es mi enemigo. Cometimos un grave error cuando comenzamos a movernos en autos y dejamos de lado la bici y los trenes. Claro. La buena movilidad de las personas es con trenes y bicicletas, o incluso autobuses articulados como los BTU, etcétera, o incluso pequeños. Pero la gente, es un error moverse en coches, es un error, grave error. Pues nos quedamos con este comentario, con esta reflexión final. Yo te quiero agradecer, doctor Luis Tamayo, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de la Dirección General de Educación y Cultura, el que estés aquí el día de hoy con nosotros compartiendo todas estas reflexiones. Nosotros nos veremos en el siguiente programa de Sustentablemente Comprometidos, porque recuerden que la sustentabilidad es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.